Podemos decir que una emoción es un fenómeno subjetivo, psicológico, funcional y expresivo que también podemos considerar un programa de orden superior que funciona para dirigir actividades e interacciones entre los subprogramas que rigen la percepción. Se puede también relacionar con el aprendizaje, la memoria, la motivación, reacciones fisiológicas, reacciones de comunicación, motivación, entre otros procesos que manejamos como seres humanos. Las emociones o las reacciones emocionales están determinadas por situaciones o contextos a las que nosotros, digámoslo así, subjetiva o individualmente, le damos cierta importancia o cierta validez y de ahí o de eso depende la emoción. Hola. Uy, ¿usted cómo está de fea? Ay, pues que hoy es domingo. El contexto estimular hace referencia a fenómenos emocionales que suelen ser provocados por estímulos del ambiente, pero estos no son provocados por el estímulo como tal, sino por el significado que el estímulo tiene para la persona. ¿Cómo te sientes hoy? Triste. ¿Y por qué no te has arreglado? No, porque estoy muy cansado. ¿Sí? ¿Muy cansada? ¿Y qué vas a hacer hoy? No sé, ¿Por qué no sabes? porque estoy muy aburrido. ¿Aburrido? Los informes verbales constituyen la manifestación interna de una experiencia subjetiva interna. Recoge la información que se transmite a través del lenguaje común y por lo general es, digámoslo así, recopilado, recogido mediante técnicas psicométricas en el que la persona nos indica de una manera cuantitativa, digámoslo así, el nivel de la emoción. Milena, ¿qué tienes? Que estás como aburrida, estresada, no sé. Pues cómo no voy a estar estresada con todo ese montón de cosas que tengo que hacer. Subir un video de psicofisiología, parcial de psicofisiología, quizzes de psicofisiología, preinforme final de la práctica. Tengo todo que hacer y no me puedo tirar nada porque es que estoy en décimo. La conducta externa se refiere a un fenómeno emocional que comprende movimientos de aproximación o evitación. Además abarca gestos o expresiones faciales que se expresan mediante una conducta instrumental o no instrumental. Parce, mire este video. Las respuestas fisiológicas son manifestaciones caracterizadas por los fenómenos emocionales o por los cambios corporales internos que vienen acompañados por lo general de emociones tanto positivas como negativas y que se perciben subjetivamente por el individuo. Estos cambios internos pueden ser aumento en la respiración, aumento en el ritmo cardíaco, sudoración. Mi querido Lawrence, yo considero que los cambios fisiológicos específicos de cada emoción son patrones complejos de respuesta tanto somáticos como viscerales. Pero por el contrario, yo considero que los cambios fisiológicos son producto de la respuesta de los sistemas vasomotor y cardiovascular. Bar, ¿sabías que las emociones se producen exclusivamente en el sistema nervioso central? Claro, entre estructuras subcorticales como el tálamo y la... ¿Sabías que existe una organización jerárquica para la emoción? Hay dos tipos de niveles. El nivel inferior, donde predominan los patrones específicos de la respuesta emocional, y el nivel superior, donde predominan las disposiciones dimensionales de la misma. Claro que sí, Peter, pero además la emoción es una disposición a la acción que está determinada por una estructura específica en la memoria, que cuando dicha estructura se activa, se producen las manifestaciones cognitivas, conductuales y fisiológicas de la emoción. Sí. Un estado emocional es el resultado de la interacción de dos componentes. El componente de activación neurosal fisiológico periférico, entendido como la activación del sistema nervioso simpático, y el componente cognitivo, entendido como un proceso de atribución causal de ese arousal a estímulos emocionales ambientales. La teoría del feedback facial asume la necesidad de la información que se dirija al cerebro y que procede de la musculatura facial. Esta retroalimentación de la musculatura constituye un feedback facial
y es procedente del sistema nervioso autónomo y somático y es lo que produce la experiencia emocional. La motivación bifásica hace referencia a que la emoción se deriva de la activación de diferentes sistemas motivacionales como el apetitivo y el defensivo, organizados centralmente, que se desarrolla para medir la amplia gama de conductas adaptativas necesarias para un organismo que lucha para sobrevivir en el mundo físico. Los estados discretos hacen referencia a un conjunto de diversas emociones discretas como el miedo, la ira, la tristeza y la felicidad, entre otras. La fisiología varía con la acción y del mismo modo varían las acciones que se relacionan con los estados emocionales. Los contextos de inducción son parámetros específicos que pueden tener fuertes efectos sobre el grado y la naturaleza de la emoción. El patrón resultante de estos cambios fisiológicos se puede asociar con el compromiso afectivo y se puede organizar en la percepción de destino, la anticipación, la imaginación o la acción. La percepción emocional, por su parte, se centra en medir las respuestas afectivas de la información sensorial, visual, táctil, acústica, olfativa y gustativa. Señales perceptuales que pueden variar de tal forma que influyen en la magnitud y la probabilidad del compromiso emocional, incluyendo su modalidad, su duración y el grado en el que están incondicionados o acondicionados. También se pueden estudiar las imágenes que provocan o evocan una emoción. Según Jones y Johnson, en 1978, las imágenes que describen acciones producen mayor reactividad cardíaca que aquellas imágenes que están mostrando escenas pasivas. Otra forma de estudiar la emoción es mediante la anticipación. La reacción anticipatoria puede modificar la reacción emocional. Esta anticipación es referida a la actividad de orientación hacia un objeto que puede verse afectada por la duración del estímulo, la naturaleza de la señal y la especificidad de la señal de alerta en relación con un evento próximo que debe ser de tipo afectivo. Además, se pueden estudiar las acciones. En acciones emocionales como tirarse de paracaídas, hablar en público, que se presentan en contextos de inducción de activos en los que se presentan reacciones psicofisiológicas que pueden ser medidas. Las variaciones emocionales o afectivas implican que la emoción y las características afectivas del estímulo varían sistemáticamente respecto a aproximarse o evitar el estímulo. Cuando la activación de ambos sistemas es mínima, ni es agradable ni agradable, la excitación emocional es baja o neutral. Esto quiere decir que en la ausencia de una respuesta se manifiesta una débil tendencia a aproximarse o retirarse de un estímulo movilizando poca energía, lo cual constituye la base de la orientación y las reacciones exploratorias que median las interacciones cotidianas necesarias con estímulos ambientales. Las emociones evocan cambios de respuestas fisiológicas que se pueden medir o evaluar mediante tres sistemas: los informes de evaluación, las respuestas fisiológicas y las acciones abiertas. Los informes de evaluación incluyen descripciones verbales, calificaciones, informes de respuestas asociadas y una variedad de métodos que provocan los sujetos respecto a sus propias reacciones afectivas. Las respuestas fisiológicas hacen referencia a eventos corporales que no necesariamente son observables y que pueden ser evaluados o medidos utilizando instrumentos y métodos psicofisiológicos. Entre esas respuestas fisiológicas están la respuesta electrodérmica, electroencefalográfica, cardiovascular, entre otras. Y por último, las acciones abiertas se refieren a conductas observables como expresiones faciales, correr, saltar, pelear, gritar, etc.
Bueno, ahora vamos a hablar de la neuroanatomía de la emoción. La neuroanatomía de la emoción es la comprensión de los circuitos neuronales que dependen de los sistemas de control que van desde la médula espinal hasta el tronco cerebral, llegando a estructuras corticales y subcorticales. Dentro de las estructuras de la neuroanatomía de la emoción se encuentra el bulbo raquídeo, el tálamo hipotálamo y la amígdala. La estimulación en el bulbo raquídeo activa su parte rastral, evoca reacciones simpáticas en todo el cuerpo, es decir, activa la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la dilatación de la pupila. Por el contrario, la estimulación basal del bulbo raquídeo activa lo que es el parasimpático, es decir, la inhibición de estímulos. Este actúa con reacciones de defensa como eje principal. El tálamo e hipotálamo activa como cantidad de reacciones emocionales periféricas. La estimulación eléctrica produce secuencias motoras indicativas de la emoción. Por último se encuentra la estructura de la amígdala, que es la que media los fenómenos emocionales específicos. Está ampliamente conectada con el sistema sensorial visual. La estimulación de esta estructura puede producir rabia, fatiga, reacciones de defensa, y una lesión en esta estructura puede producir interrupción del apetito, apareamiento, problemas en el aprendizaje y la recompensa. Las conexiones implicadas dentro de esta estructura son aferentes y eferentes. Están implicadas las estructuras corticales y subcorticales. Está implicada también la mediación de la respuesta autónoma y somática, partiendo de los comportamientos emocionales del individuo. Hay que aclarar que no solo se activan a estímulos aversivos, sino a diferentes estímulos del medio. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la neurofisiología de la emoción. Entonces, son señales en el cuero cabelludo de la segunda fuente de información proporcionada por el transcurso del tiempo o procesamiento neural. En la emoción se presenta un potencial positivo que, según Kutter, se impulsa mayormente con imágenes agradables. También hay un efecto máximo a lo largo de los sensores occipitales. Las imágenes motivacionales activan proyecciones en el cerebro basal con participación de la atención y centros 2 y 3 del sistema visual.